Buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos con la segunda mesa de esta tarde, que es la mesa de vivienda y turismo. Yo tengo la suerte de encargarme de moderar esta sesión. Soy Inés Gutiérrez y os voy a presentar un poco a los compañeros y a las compañeras que van a intervenir hoy. Empezando por aquí a mi izquierda tengo a Carme Arcarazo de IDRA, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Después a Jaume Artigas, de la Comisión de Vivienda de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, a Martí Cusó, de Resistim al Gòtic, y a Mari Puello, del Sindicat de Llogateres, del Sindicato de Inquilinas. Un poco para introducir el planteamiento o el debate de esta mesa, el otro día en la sesión del lunes, Ana Pacheco decía una cosa que me pareció como muy reveladora, y es que hace unos pocos años, en el sentido común de nuestro país, en realidad esta relación que ahora nos puede parecer muy evidente entre crisis de vivienda y turistización no era en absoluto tan evidente, ¿no? El turismo y la vivienda eran dos fenómenos totalmente, digamos, desconectados en el imaginario, ¿no? En nuestro imaginario común. Y además existía un poco un cierto espejismo de que eso del problema de la vivienda pues era en realidad cosa de unos pocos o de los sectores más precarios o más marginados de la sociedad, ¿no? Y si algo ha conseguido el movimiento de vivienda en los últimos 10 o 15 años, ha sido, por un lado, explicar que esta crisis de vivienda nos atraviesa a todas, o que al menos atraviesa a una gran mayoría social, y que no se puede desconectar el fenómeno de la crisis de la vivienda con cuestiones más generales como la mercantilización del espacio urbano y esa dinámica del capital de la que nos hablaba también Ernest en la charla del primer día, por convertir nuestras ciudades y nuestras casas en un espacio de acumulación, ¿no? Es decir, que de algún modo estaríamos disputando al mismo tiempo el modelo de ciudad, el modelo de acceso y de derecho a la vivienda y el modelo de turismo, ¿no? Por eso en esta mesa de hoy proponemos un diálogo entre 4 compañeras de distintos colectivos y organizaciones que desde las diferentes aristas están en esa disputa, ¿no? En esa triple disputa que comentaba, y que tiene una parte, digamos, reactiva, de freno, de dique, de resistencia a los procesos de mercantilización de la vivienda y del espacio urbano, de nuestros barrios, pero que también tiene una parte propositiva de construir alternativas colectivas en un presente realmente existente, ¿no? Entonces, me lanzo ya con la primera pregunta para debatir, que sería: ¿cómo se imbrican o cómo se relacionan las luchas por el derecho a una vivienda digna y la lucha contra la turistificación? ¿Cómo dialogan estas dos luchas? Vale. Era Karma la que empezaba, sí. Sí, bueno, primero de todo, gracias por invitarnos. Es un placer formar parte de esta escuela de verano y hacerlo con esos compañeros maravillosos. Yo, como hoy vengo con el sombrero de Instituto de Investigación, no me voy a centrar tantísimo en las luchas, sino en poderos dar un poco un panorama más general de cuál es esta relación entre la vivienda y la turistificación en nuestras ciudades en general, pero sobre todo en el contexto de Barcelona. Primero, no sé hasta qué punto se ha hablado de la crisis de vivienda que sufrimos, pero creo que igual está bien daros un mini resumen de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Básicamente, ahora lo que sabemos es que 7 de cada 10 inquilinos se han mudado en los últimos 5 años, ¿no? Por lo tanto, que la población inquilina es una población prácticamente nómada, ¿no? O sea, hay mucha inestabilidad y mucha movilidad. Que de media estamos pagando la mitad de lo que cobramos en el alquiler, por lo tanto hay un estrés financiero muy alto, y que esto no es fruto de un accidente, ¿no? Sino que básicamente desde la crisis del 2008, la solución a la crisis del 2008 fue precisamente hacer que el mercado del alquiler se volviera muy atractivo para que entraran fondos y también para que aquellos que tenían propiedades se pudieran beneficiar de que el precio siempre subiera, ¿no? Básicamente, desde entonces se ha abierto una brecha
muy importante en este país entre quienes tienen propiedades y sobre todo quienes tienen la capacidad de acumular propiedades y quienes viven de alquiler, ¿no? Básicamente unos cada vez son más ricos y acumulan más y los otros cada vez dedicamos más salario a poder pagar una vivienda. Entonces, en este contexto, ¿cómo se liga esto con el turismo, no? El otro lado, ¿no? La patronal inmobiliaria siempre nos dice que esta es una crisis de oferta, ¿no? Que básicamente los precios son muy altos porque no hay suficientes pisos, ¿no? Y como que no hay suficientes pisos, entonces los precios suben, ¿no? Oferta y la demanda, ese es su relato. Entonces creo que cuando hablamos sobre turistificación es interesante igual entrar a jugar con sus términos, ¿no? Y si hablamos de oferta y demanda, yo creo que la primera cuestión clave es que vivimos en un contexto donde tenemos una oferta que está secuestrada por usos que no son usos residenciales, es decir, las viviendas no se están usando para vivir en ellas, en muchos casos, y tenemos una demanda hinchada, ¿no? Cuando hablamos de demanda no es gente que dice, oye, necesito un piso, sino que es una demanda mucho más compleja. Hay mucha vivienda que se pide como inversión, ¿no? Ahora mismo las grandes fortunas en el mundo, en un momento de inflación, saben que el lugar más seguro donde invertir todo el dinero es la vivienda, por lo tanto hay mucha gente que compra vivienda simplemente como vehículo de inversión. Evidentemente hay toda la cuestión de los pisos turísticos, hay también mucha vivienda infrautilizada, ¿no? Vivienda que no se usa en la mayoría del año, sino que igual para obtener una Golden Visa te la compras, vienes un mes al año y esto ya te permite residencia. Es decir, que ni la oferta refleja una oferta de vivienda en sí misma, ni la demanda realmente refleja una necesidad de vivienda, ¿no? Y aquí yo creo que está bien aportar algunos datos. Nos dicen que falta oferta de vivienda, pero lo cierto es que España es uno de los países de la OCDE con mayor número de viviendas por habitante, ¿no? Tenemos más de 500 viviendas por cada 1000 personas. Y entonces si dices, vale, si tenemos tantas viviendas, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues por una parte tenemos la cuestión de la vivienda turística, ¿no? Sabemos que en España, en general, el 10% del mercado del alquiler está dedicado al alquiler turístico. Esto evidentemente en algunas zonas es mucho más pronunciado. De hecho, el Banco de España sacaba hace poco que en las Canarias, en las Baleares y en zonas de diferentes zonas costeras esto ya sobrepasa la mitad de la oferta de alquiler que es turística. Pero cuando llegamos al caso de Barcelona, yo creo que bueno, en el caso de Barcelona lo que sabemos es que básicamente unas 10.000 viviendas ahora mismo tienen permiso turístico, ¿no? Tienen una licencia que les permite operar como pisos turísticos, pero que seguramente hay muchísimas más que no tienen licencia y siguen operando como ellas. Por lo tanto, hay una parte muy importante del parque de vivienda que está desviado a este uso. Pero luego la situación se empieza a volver menos nítida, ¿no? Tenemos toda la cuestión de la vivienda de temporada, ¿no? En Barcelona sí que ha habido una regulación de los pisos turísticos, se dijo, vale, ya no puede haber más pisos turísticos, más de estos 10.000, ya no pueden crecer los hoteles en el centro, pero se ha encontrado una figura que es alquiler por meses, que en muchos casos acaba operando también como pisos turísticos, ¿no? En principio debería ser para motivos concretos, pues porque vienes unos meses por trabajo, porque te están haciendo obras en casa, pero lo que sabemos es que se están haciendo triquiñuelas y se está usando ese tipo de contratos para alojar tanto a turistas, ¿no? Tanto a turistas como a nómadas digitales o gente que viene a la temporada, pero también a residentes que se les acaban imponiendo este tipo de contratos precarios. Y aquí lo que sabemos es que aproximadamente el 70% de la nueva oferta ya es de temporada, ¿no? Y por lo tanto, igual el turista que nos imaginábamos hasta hace muy poco, ¿no? Que venía unos días con una maleta, se está volviendo una cosa más difusa y es alguien que viene o a descansar o a trabajar durante unos meses, pero que evidentemente tiene un comportamiento en la ciudad y con la vivienda muy distinto al que tendría una persona que vive aquí, que requiere pues de estabilidad, de precios asequibles, etc.
Después también hay toda la cuestión de los pisos vacíos, ¿no? O sea, una parte de la oferta que se la comen los pisos vacíos, y luego esta vivienda infrautilizada, ¿no? Esto es a lo que iba antes. En Barcelona se dijo que había aproximadamente unas 103.000 viviendas vacías. Eso lo dijo el INE, el Instituto de Estadística. Pero luego, cuando el ayuntamiento fue a mirar si realmente esas viviendas estaban vacías, porque prácticamente no tenían gasto en agua, porque no había nadie empadronado, lo que vio el ayuntamiento es que no estaban del todo vacías, no estaban abandonadas, sino que tenían un comportamiento un poco distinto, que igual se alquilaban unos meses al año o tal. Por lo tanto, yo creo que más allá de los pisos turísticos y la vivienda tradicional, hay aquí un mar un poco a resolver. Y luego, evidentemente, algo que a veces se nos olvida es que muchos de los hoteles que ahora conocemos no siempre fueron hoteles, ¿no? Y que fueron edificios de vecinos que se volvieron pues hoteles en un momento dado, y esto lo podemos ver en el Soho House, o lo podemos ver en muchísimos hoteles de Barcelona, que se tuvo que echar a muchísima gente para construirlos. Por lo tanto, turistificación implica que una parte de la oferta de vivienda es secuestrada para usos que no son los residenciales. Y luego, evidentemente, hay la cuestión de los precios, ¿no? ¿Qué implica la turistificación para el precio de la vivienda? Bueno, y esto se ha estudiado de forma clarísima, básicamente la turistificación de una ciudad, en este caso Barcelona, implica un aumento del precio del alquiler y un aumento del precio de la compra. De hecho, un estudio que salió en 2020, el primer estudio realmente bastante serio sobre este tema que salió en 2020 en el Departamento de Economía de la UB, lo que decía es, bueno, el aumento de los apartamentos turísticos ha contribuido a la subida de precios entre el 2007 y el 2017, y lo ha hecho aumentando de media en toda la ciudad 3,5% el precio del alquiler, o sea, se puede atribuir una subida exclusivamente a la cuestión turística, y un 8,5% el precio de venta. Pero luego, si nos fijamos en algunos barrios más concretos, las subidas del precio del alquiler por culpa del turismo, se atribuyen a un 7%, mientras que el precio de compra-venta a un 17%, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos viendo aquí estas dos cosas, ¿no? La oferta secuestrada por una parte, y luego los precios hinchados por culpa de esta presión que generan dos mercados completamente distintos. No es lo mismo lo que uno está dispuesto a gastar cuando va de vacaciones que lo que puede gastar en su día a día. Entonces, yo creo que es mejor abrir campo y luego ya no lo voy a hacer falta. Vale, ¿yo? ¿Sí? Vale, no, creo que, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Creo que Carme ha dado muchísima información y en realidad me has jodido la primera parte de la intervención, pero es fantástico. Sí que yo vengo, claro, yo no vengo de la academia, yo soy vecino del barrio gótico de Barcelona, que es uno de los barrios más turistificados de Cataluña seguramente, ¿no? Es el barrio donde empezó la turistificación de Barcelona, probablemente en tanto que es la ciudad antigua, la ciudad consolidada, donde están los monumentos, donde están los edificios antiguos, y la primera que se promocionó turísticamente por parte de la industria, y por lo tanto también tengo que aterrar mi experiencia en ese territorio, ¿no? Y ahí sí que me gustaría hacer un poco de histórico de dónde empiezan los problemas con la vivienda vinculadas con la turistificación. Yo creo que Carme ha hablado un poco de los hoteles, demasiado por encima, porque siempre nos olvidamos de hablar de los hoteles, siempre hablamos mucho de los pisos turísticos, pero los hoteles fueron la primera punta de lanza de la turistificación de Barcelona y de la expulsión masiva, y digo masiva porque estoy hablando de más de 5.000 vecinos en un barrio de 15.000 de vecinos en mi territorio, en el barrio Gótic. Esto en un momento, durante los años 2000, donde la legitimidad que tenía el turismo para expandirse era altísima, a raíz pues, de los Juegos Olímpicos, de una Barcelona que volvía a salir al mundo y de una legitimidad pues, también social enorme, ¿no? Entonces, una dificultad también para movilizar protestas en torno a esto o una resistencia a esto pues, muy grande, ¿no? Y esto supuso una expulsión muy grande de vecinos en silencio, muy silenciada incluso ahora, y que además conllevó momentos de violencia o procesos de violencia muy, muy grandes, en tanto que la mayoría de los edificios residenciales que se convirtieron en hoteles
eran edificios donde vivían gente con contratos anteriores al 86, o sea, contratos de renta antigua que no podían ser rotos cuando finalizaban, porque no finalizaban, eran contratos indefinidos. Entonces, estas compañías hoteleras, o en este caso fondos de inversión que luego vendían a compañías hoteleras, como en el caso del Soho House, que ha puesto Karma, utilizaban estrategias de coacción durísimas, ¿no? Como por ejemplo, pues, cortar agua, luz, destrozar la escalera, es una serie de lo que ahora conocemos como mobbing inmobiliario, que en esa época pues, no se hablaba mucho, pero existía, ¿no? Hasta el punto de que en el caso concreto del Soho House, me atrevo a decir una anécdota, el último vecino de la finca se suicidó, ¿no? Se tiró por el balcón después de este proceso. Luego, en 2008, como ha dicho Karma, empezó, bueno, un poco antes, el tema de los pisos turísticos, sobre todo pisos individuales, pero a raíz de la crisis económica del 2008 y la relocalización de la inversión en la vivienda, ¿no? Como esta salida a la crisis, y también con la entrada de la economía de plataforma y, bueno, los pisos turísticos crecieron como la espuma, la entrada también de Airbnb, ¿no? Y de la economía Booking, etc. Y ahí es donde sí que empieza a romperse el consenso en torno a los beneficios del turismo o de la turistificación en determinados barrios de Barcelona, especialmente en los barrios de Ciutat Vella, ¿vale? Los barrios que primero se turistificaron. Muy conocida es la revuelta de 2014 en la Barceloneta, ¿no? Contra los pisos turísticos, pero en ese momento a mí me gustaría destacar que el movimiento antituristización hace un ejercicio muy importante, que es el de poner el foco en los problemas que conlleva sobre la vivienda la pérdida de estos miles de pisos que pasan al mercado turístico por desplazamiento, porque el sentir general, tanto mediático, lo que la prensa sacaba, ¿no? Y lo que las administraciones, donde querían llevar las administraciones el debate, incluso mucha parte de la población, lo llevaban en el plano del civismo, de la convivencia entre vecinos y turistas, ¿no? Es decir, el problema de que aparecieran 10.000 pisos turísticos de un año para otro era que esto generaba problemas de convivencia en la Barceloneta y que porque hacían fiestas, ¿no? y se portaban mal y esto molestaba a los vecinos. Había una parte muy importante de la población de la Barceloneta que esto lo compró y era, de hecho, si miráis los eslóganes de ese año de las protestas, muchos de ellos van en esa línea, ¿no? Entonces ahí el movimiento antituristización, formado principalmente por activistas en ese momento, ¿no? Activistas que llevaban más años en la lucha, pues puso el foco en la vivienda y en los problemas que conllevaba el desplazamiento de estas viviendas al mercado turístico, y es sobre todo a partir de 2015, con la formación de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, que esto tiene ya una capacidad de llegar al resto de la población de Barcelona. ¿A partir de qué? Pues a partir de una serie de acciones bastante potentes a nivel mediático, como fue la ocupación que hicimos de entramados de pisos turísticos por parte de grandes compañías, donde pusimos el relato sobre, sobre los problemas con los pisos turísticos en términos de vivienda y no tanto de convivencia, y esto hizo que en 2017, entre otras cosas, pero esto fue uno de los principales actores, porque en 2017, en la encuesta de opinión del Ayuntamiento de Barcelona, el turismo pasara a ser el primer problema para la ciudadanía de la ciudad, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué pasó después? En 2017, y voy acabando, empieza a expandirse los problemas de vivienda por toda Barcelona por la crisis del alquiler, ¿no? El incremento de los precios. Esto en algunos barrios es muy evidente que tiene mucho que ver con el turismo, en otros no tanto, ¿vale? Barrios que no están turistificados, que no sufren las consecuencias que van más allá de la vivienda, como puede ser la masificación, la presión sobre el espacio público, el cambio del comercio, etcétera, etcétera. También empiezan a tener problemas de vivienda, y aquí es donde empieza a crecer un movimiento por la vivienda muy potente y descentralizado en los barrios de Barcelona, ¿vale? Este movimiento por la vivienda, conjuntamente con el movimiento antituristización, consigue hacer este enlace también relacionando lo que está empezando a pasar con la vivienda en barrios no turistificados con la turistización. Es decir, la turistización actúa como catalizador y como vehículo de esta pérdida de viviendas, de esta presión inmobiliaria en estos barrios que no sufren el turismo de momento. Es decir, que no, yo qué sé, en Gracia en ese momento pues sí que empezaban a tener pues, bares guays, pero el turismo lo que significa monumental o de visitas o de masificación no lo sufrían, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay unos años en que el movimiento antituristización y el movimiento por la vivienda llevan unas cuantas luchas a la par, a la vez, luchas concretas, como por ejemplo la lucha para que el 2018, creo que es, o 2019, no me acuerdo, consigue un plan de alojamientos turísticos, que el ayuntamiento aplica un plan de alojamientos turísticos que se queda muy corto por lo que necesitábamos, por algunos era un pasito, ¿no? Se reconocía que en algunos sitios habíamos llegado al límite. Esto fue gracias a la expansión de este movimiento por la vivienda y de la potencia también en los barrios, que tuvimos la fuerza para tirar adelante esta demanda.
Y después, poco a poco, sí que en los últimos años, también a raíz de la pandemia, con el parón turístico, que esto evidentemente para el movimiento antituristización ha sido pues, muy difícil de gestionar, porque fue un parón total, el movimiento por la vivienda se ha erigido también en términos organizativos, y aquí lo dejo por el punto siguiente, que creo que es lo que nos toca, en el garante del derecho a la vivienda, también relacionado con el turismo. Es decir, ahora quien está liderando y llevando la incidencia política también en términos de relación de turismo con vivienda ya no es el movimiento antituristización, sino que es un movimiento por la vivienda mucho más organizado y que ha hecho un proceso de organización colectiva dilatado en el tiempo y que ahora mismo pues está siendo referenciado a nivel, yo diría, a nivel catalán. Bueno, a ver qué me queda a mí por decir después de estas dos intervenciones. Yo también os doy las gracias por pensar en el sindicato y invitarnos. Yo quiero empezar con una imagen mental de cuando estamos hablando de pisos turísticos. Hay países, por ejemplo, como Portugal o Croacia, en el que es obligatorio que los pisos turísticos estén marcados en la puerta con una plaquita como los hoteles. Igual que el hotel tiene la H, la pensión tiene la P, hay una plaquita para el alojamiento turístico. ¿Eso qué hace? Que sea muy visual. Ahora mismo, el barrio de Alfama de Portugal, de Lisboa, cuando paseas por él, todo es AL, alojamiento turístico, en Split, en Croacia, todo el centro histórico dentro de la muralla es alojamiento turístico, y vas viendo las plaquitas. Claro, esto te da un choque muy visual. ¿Qué pasa? A nosotros esta obligación no existe, pero sí que existen maneras de ver, ¿no?, dónde hay alojamiento turístico, desde las cositas estas para guardar las llaves, edificios en los que no hay ninguna plaquita de hotel, pero te das cuenta que todas las ventanas son iguales, todos los balcones tienen la misma mesa y la misma silla y la misma planta, y dices, hombre, aquí pasa algo. Entonces, realmente, si nos empezamos, esto es un poco como cuando dicen que te pones las gafas lilas del feminismo y entonces lo ves todo, ¿no? Y con las gafas de la vivienda es lo mismo, ¿no? Una vez te las pones y empiezas a mirar, te das cuenta de cuánto espacio el alojamiento turístico nos roba a los ciudadanos. Ya no es solo la masificación, ¿no? Es que en el barrio de la Sagrada Familia no se puede pasear, es que en verano mejor no bajar a las Ramblas, es que en la playa mejor vete a San Pol porque aquí en Barcelona no vas a encontrar hueco para tu toalla. No, es que si miro a mi alrededor, todos son alojamientos turísticos. Casi no hay edificios en Barcelona donde no haya al menos 1 o 2 pisos turísticos que igual ni siquiera los vecinos están enterados de que están. Te das cuenta porque vas viendo entrar y salir gente, pero no porque nadie te haya dicho, oye, que voy a poner un piso turístico, no sé si os molesta. Esto es como para que nos hagamos una idea, aparte de cifras, aparte de números, para que tengamos una idea visual de qué implica todo esto, ¿no? De qué implica, Martí también lo comentaba, ¿no? Esta masificación, aparte de la vivienda, perdemos espacio público, pero por espacio público, ¿qué queremos decir, no? Pues lo que comentaba, ¿no? ¿Cuánta gente que somos de Barcelona bajamos a pasear por las Ramblas cuando llega el verano, ¿no? ¿A qué plazas hemos renunciado a ir, que nos encantaba? ¿Qué parques no visitamos ya? Yo no voy al Parkwell hace 20 años, por ejemplo. ¿Qué tiendas hemos ido perdiendo, no? Todo esto es lo que el turismo implica para una ciudad. Aparte, es que como ya han estado ellos incidiendo en el número, ¿no?, de pisos turísticos que tenemos, quería dejar esta imagen. Entonces, las licencias de las que, por ejemplo, comentaba antes Karma, estas 10.000 pisos que se calcula aproximadamente, por ciertos números que da el mismo Apartur, o sea, no son números que nos hemos... Son las licencias. Sí, son las licencias, pero quiero decir que no son números que demos el movimiento tal, que son números de las licencias que existen, dados también por Apartur. Estas licencias, hasta el 2017, se vendían súper baratas, tiradas de precio y a perpetuidad. Esta gente que adquirió licencias a perpetuidad, las adquirió, ya te digo, muy, muy baratas. Y claro, si hay estas 10.000 licencias, pero se calcula que estas 10.000 licencias están en 5.000 manos. O
Si hacemos esto dices, bueno, es una media de 2 por persona, pero luego entre estos tenemos un tanto por ciento muy elevado que tienen más de 10 cada uno, llegando a casos en el que hay un propietario que tiene 245, creo que eran, sí, 245 licencias, un solo propietario. Esto es un poquito más que complementar tu sueldo para llevar a los niños a Disneylandia cuando llega el verano. Claro, todo esto quita pisos. ¿Por qué el movimiento por la vivienda nos importa esto? Es que ya lo han comentado los compañeros. Esto está haciendo que todos estos pisos que podrían servir como un piso habitacional normal y corriente para una familia, cuando decimos familia no también implica a la gente que vive sola, no, para una unidad familiar. Se han apartado del mercado, a ellos les va estupendo porque cuando hablan de que le falta oferta, pues claro, esa oferta que tienen ellos secuestrada en sus manos, a modo de falsos hoteles en la mayoría de los casos. Y claro, esto se paró en 2017-2018, como comentábamos, la llegada de los comuns al ayuntamiento dijo, no, aquí no se venden más licencias, pero claro, todas aquellas licencias a perpetuidad ya estaban. Entonces, ha sido gracias a las luchas de los sindicatos de vivienda, de las asociaciones de vecinas, que se ha conseguido que la Generalitat, no es un decreto perfecto ni mucho menos, pero existe un decreto que para 2028 todas las licencias que existen pierden vigencia, incluso las que se compraron a perpetuidad, y entonces lo que se vinculará los pisos, las licencias turísticas, al plan urbanístico que cada ciudad o pueblo haga de su propia ciudad, ¿no? Y hay un máximo, que creo que es un máximo que es una burrada, porque me parece que era una licencia por cada 10 casas, pero no hay mínimo, por tanto puede ser cero, si el pueblo o la ciudad lo decide. Y esto es lo que Collboni usó para dar su gran anuncio de que para 2028 Barcelona iba a acabar con todos los pisos turísticos. No era una idea suya, es que haya esta ley que obligaría a replantear los pisos turísticos en Barcelona. No olvidemos que para el 2028 igual él ya no está en el ayuntamiento, entonces tampoco sabemos qué va a pasar con eso. Pero es eso, ¿no? Y esto no sale de la nada, esto no son los políticos que son tan buenos que se dan cuenta, esto sale porque ha habido gente que ha picado piedra, como comentábamos, asociaciones de vecinos de antes de que el movimiento por la vivienda despertáramos y empezáramos a movernos para conseguir una vivienda digna en esta ciudad. Ya había movimientos de vecinos que defendían que sus barrios estaban siendo secuestrados por la turistificación, que es mucho más que tener pues, a gente comprando cerveza barata en el paqui y yendo al parque a bebérsela. Y bueno, más o menos ya hemos estado hablando del resto, así que ya le dejo espacio a la compañera. Muy bien. Perdón si se me escapa alguna palabra en catalán, porque estoy acostumbrado a hablar normalmente en catalán. Bueno, yo estoy aquí un poco representando a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que es una entidad que se creó en el 1972, aquí, digamos, de los más viejos del lugar, ¿no? A ver, yo lo que quiero explicar es que sí que evidentemente hay un proceso progresivo de acercamiento del problema del turismo hacia la vivienda. Y esto lo vivimos con una claridad muy evidente. Si recordáis, hubo los primeros conflictos relacionados con el turismo estaban relacionados con, por ejemplo, el Parque Güell y la dificultad de acceder al Parque Güell por los propios residentes del barrio, del sector. La saturación de Sagrada Familia, con todos los conflictos que creó con el espacio público. La saturación de las terrazas, hubo todo unos conflictos derivados de la ocupación del espacio público que
desde la Federación se intentó conducir hacia una nueva ordenanza de manera que fuera mucho más restrictiva y que fuera de más fácil aplicación. Esto no ha dado todos los resultados que se creía que podríamos conseguir. También hay un nuevo elemento importante que es el tema económico, el tema del comercio, ¿no? De qué manera la estructura comercial a través del turismo se va transformando rápidamente, y hay zonas como Consell de Cent, que es el eje verde reciente, va a una velocidad impresionante. O sea, tenemos comprobado que en un año ha aumentado el 10% el número de establecimientos destinados al turismo. Si en el año pasado, en 2024, estábamos a un 30% de los establecimientos destinados al turismo, ahora es un 40% y progresa. Esto finalmente acaba evidentemente con el conflicto con la vivienda, no hay ninguna duda. O sea, en el momento en que se empiezan a conceder estas licencias que explicaba la compañera, que es licencias indefinidas, se establece un proceso de especulación con el precio. Evidentemente, un piso con una licencia indefinida tiene mucho más valor. Pero no es solo eso, es decir, que se llegaron a conceder licencias, y están concedidas y son vigentes, con inquilinos dentro. O sea, hay vecinos que viven en un piso, en su piso resulta que su propietario ha pedido una licencia turística, con lo cual este inquilino está pendiente del momento que se acabe el contrato, lo van a echar directamente. Esto es una perversión del mercado, sin ninguna duda, y es una perversión que las administraciones y los políticos lo han permitido. Ese es uno de los grandes problemas. Hay otro factor todavía peor, que es que cuando en una comunidad de propietarios ha aparecido un piso turístico, el piso turístico ha aumentado de valor un 20%. Es decir, si se pone a la venta, tiene más valor. Pero el piso debajo de este piso turístico, la vecina, cuando decide que quiere marchar porque ya no soporta más a los pisos turísticos, la inmobiliaria que le ofrece la posibilidad de venderlo le baja el precio un 20%. Es decir, que la perversión del mercado es que hay un trasvase en el precio de una condición a otra. Esto es, es que incluso en cualquier economía de libre mercado es absolutamente intolerable. O sea, hemos pasado todas las barreras posibles, ¿no? Bueno, y finalmente, claro, estamos en una ciudad que en el 2005 teníamos 5 millones de turistas al año, en el 2025, pues tenemos, en 2024 tenemos 15 millones y medio de turistas al año. Esto ocupa aparentemente 160.000 camas turísticas que tiene la ciudad, incluyendo hoteles, albergues, viviendas turísticas, etc. Hay un proceso, evidentemente son como una semana, 10 días de estancias, pero esto, la pregunta es que esto sí lo puede soportar el mercado de la vivienda, y es evidente que no lo puede soportar porque estas viviendas en un porcentaje enormemente elevado han sido secuestradas hacia el mercado turístico. En ese momento, digamos, nosotros como federación, que habíamos mantenido siempre muy buenas relaciones con el sindicato y con las otras organizaciones, intentamos un trabajo de encontrar un espacio unitario de encuentro de todas las entidades que trabajan el tema de la vivienda y ir hacia unos objetivos comunes. Y sobre todo lo que hemos intentado últimamente es un trabajo transversal. Es decir, que el problema de la vivienda y del turismo, evidentemente,
es un problema que ya afecta al conjunto de la población. Afecta a las escuelas, por la cantidad de familias que tienen que desplazarse a causa de los desahucios. Afecta a la salud, por la cantidad de conflictos que ya se han evidenciado de pérdida de la salud de los ciudadanos, aparte evidentemente de los suicidios, que la única encuesta, el único dato estadístico es el de la Generalitat, que ha situado en que ha habido un incremento en los últimos años de un 30% del número de suicidios en Cataluña. No hay datos de Ciudad de Barcelona. Ha afectado también, evidentemente, al mundo laboral. El mundo laboral afecta totalmente porque en este momento la parte que tienes que destinar del salario a pagar el alquiler es cada vez mayor. Y los incrementos salariales que pueden conseguir las luchas sindicales desaparecen con el alquiler. Este es un punto clave, digamos, que yo creo que quizá lo dejaría aquí y hablamos un poco todos, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias por las intervenciones. Teníamos miedo de que hubiera solapamientos, pero yo creo que todo lo contrario, o sea, que habéis conseguido dibujar un mapa bastante completo de cómo han ido dialogando estos dos conflictos o estos dos malestares en torno a la vivienda y la turistificación, y sobre todo una cosa muy interesante, que es cómo a lo largo del tiempo, en los diferentes ciclos de acumulación que hemos ido viviendo en el Estado, pero en concreto también en la ciudad de Barcelona, ¿no? Cómo tanto la vivienda como la actividad turística se han utilizado como nichos privilegiados de acumulación del capital en la ciudad, ¿no? Y ahora pasando ya un poco más a la parte de los aprendizajes o las claves del accionar político de estos últimos años, la segunda pregunta sería: ¿cuáles creéis que han sido las claves organizativas del movimiento por la vivienda y hasta qué punto nos podrían ayudar a fortalecer un movimiento en torno al turismo? No recuerdo quién comenzaba. Tú y yo. Sí, de hecho, voy a hacer una súper breve intervención porque me han hecho pensar de cosas distintas antes y pensaba... no, yo creo que algo que sucede de la misma forma que que la crisis de vivienda no es una crisis, sino que es fruto de una ambición política muy concreta, la turistificación es lo mismo, ¿no? Que a veces parece que seamos víctimas de ciclos globales de capital que aterrizan aquí mágicamente, y creo que es súper importante contar esto, que aquí se ha hecho un esfuerzo titánico para volver esta ciudad y este país en un país turístico, es decir, no solo desde campañas de promoción, sino lo que contaba Mari antes, o sea, en este país tú pagabas 250 euros y podías convertir tu casa en un hotel, en un Airbnb, para siempre, o sea, es que se dice muy rápido, pero es realmente una locura. Después hacer el tema del civismo, que me parece súper importante, porque claro, aquí hay un conflicto evidente, es decir, al final cuando hablamos de turismo no hablamos de civismo, sino que estamos hablando de una concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? Que hay unos que se hacen muy ricos acumulando pisos, acumulando hoteles, y hay algunos que o bien son expulsados o bien son explotados laboralmente. Pero se nos ha vendido que el problema no era tanto la acumulación de la riqueza y la desigualdad que genera el turismo, sino sus externalidades, ¿no? Que hay mucha gente en el metro, que no puedes coger el autobús, que hacen ruido, que se mean en la calle. Y creo que aquí, o sea, nos han colado cosas increíbles. Es decir, básicamente ahora tenemos que renunciar a vivir a una ciudad divertida, a una ciudad donde se pueda beber en la calle, donde puedas estar en una terraza con tus amigos, donde se pueda salir de fiesta hasta más tarde. O sea, con el exceso del turismo nos han acabado colando vivir en una ciudad mucho más higienista, donde a no ser que pagues mucho dinero es muy difícil pasarlo bien, y creo que esto también hay que contarlo.
Luego hemos hablado de luchas y siento que nos hemos olvidado un poco de luchas recientes, es decir, creo que buena parte de la imbricación entre el movimiento de la vivienda y el movimiento en contra del turismo son los grandes eventos de esta ciudad, ¿no? Y creo que ¿vais a hablar de esto ahora? ¿Si vais a hablar de... No, tranquilo. No, pero hay una... O sea, creo que a veces nos cuesta un poco celebrar algunas victorias, pero el año pasado se hizo toda una lucha contra la Copa América. Era el enésimo evento internacional que venía aquí para alojar a los ricos del mundo y que pudieran pasearse en barcos de vela. Y esto no se va a renovar, y creo que fue un ejemplo de cómo el movimiento por la vivienda y el movimiento antiturismo han trabajado juntos. Luego, una feria que se celebra aquí anualmente, que se llama The District, ¿no? Que es una feria que reúne inversores del mundo inmobiliario internacional, pero creo que estas dos cosas nos dan muchas pistas de cómo se ha hecho este esfuerzo titánico, no solo dando licencias, no solo promoviendo Barcelona, sino que el ayuntamiento se ha encargado de que muchísimas ferias internacionales vengan a esta ciudad, alojando a miles de hombres de negocios en esta ciudad y asegurarse que esa gente luego vuelve, a pesar de no dejar ninguna riqueza en el camino para la mayoría. Y luego creo que otra cosa que ha sucedido, que seguramente no se leería como una cosa sobre el turismo, pero creo que sí lo es el caso de Casa Orsola, ¿no? En Barcelona, el último año, hay un caso que se hizo muy como conocido internacionalmente, donde se quería desahuciar a 27 familias para hacer alquileres de temporada. Una vez más, no alquileres turísticos como tal, porque esta figura ya se ha prohibido, pero una figura intermedia, ¿no? Donde bien no eres un turista que viene 5 días de vacaciones con tu familia, sino que igual te instalas aquí una época, trabajas, no trabajas. Entonces creo que estas líneas un poco más grises son las que sería interesante como seguir tirando del hilo. Y luego creo que también es interesante cuando hablamos de lucha en vivienda, turismo, es la contralucha, ¿no? Airbnb en Barcelona y seguro que en muchísimas ciudades del mundo ha financiado a falsos grupos de ciudadanos para que defendieran sus intereses. Es decir, en esta ciudad hay muchísimos grupúsculos que lo que piden son hogares compartidos, ¿no? Y ellos dicen, no, yo quiero que mi casa sea un Airbnb porque yo quiero compartir mi casa con otra persona, intercambio cultural, no sé qué. Y, o sea, se ha podido comprobar que la mayoría de estos grupos que hacían lobby al ayuntamiento para que pasara regulaciones concretas a favoreciendo Airbnb estaban directamente financiados por la propia plataforma. Entonces, que creo que es interesante cuando hablamos de lucha que no solo ellos hacen lobby las cosas más tradicionales, sino que también creo que ellos acaban financiando las contraguerrillas urbanas un poco, y que también muchos de los logros que se han conseguido, como que no vaya a haber pisos turísticos a partir de 2028, que se hayan puesto multas gigantescas a Airbnb, que se haya perseguido y tal, por una parte evidentemente es gracias al movimiento antiturismo y gracias al movimiento por la vivienda, pero tampoco nos podemos olvidar que esto es también porque beneficia al lobby hotelero, que también aquí ha jugado otro papel, ¿no? Entonces, cuando hayamos terminado con los pisos turísticos habrá que ver qué hacemos con ellos. No, esto tenemos que contar. Entonces, entrando en la otra cuestión, ¿cuáles son las claves del movimiento de vivienda que igual pueden inspirar el movimiento antiturismo? Yo creo que, y lo quiero resumir igual en 4 puntos, e intentaré ser breve para dar cancha. La primera es que creo que lo básico es que el movimiento para la vivienda aquí se ha centrado en necesidades materiales. Es decir, la gente no va al sindicato porque quiera abolir el rentismo, o no a priori, sino que va porque le quieren subir el alquiler, porque no le renuevan el contrato, porque se le ha estropeado la caldera y nadie se la arregla, porque le quieren desahuciar. Y es una vez ahí, cuando te das cuenta que esto no solo te está pasando a ti, sino que le está pasando a todo el mundo, cuando te das cuenta que no eres tú quien está fracasando, sino que aquí hay un sistema que es una estafa y que hay que combatirlo. Y creo que esto es clave, ¿no? Esa transformación de yo llego aquí porque tengo un problema y ahora me voy a encargar de que el problema lo tengan ellos. Creo que esto es algo que igual
hay que seguir como rompiéndonos la cabeza de cómo lo hacemos con el turismo, para que no sea la gente súper convencida la que lucha en contra de la turistificación de la ciudad y cómo lo ligamos con necesidades más materiales, más cotidianas. La segunda clave, la acción sindical es el centro del sindicato, ¿no? O sea, el sindicato hace, evidentemente, incidencia política, hace mucho trabajo para cambiar, bueno, para dar una batalla cultural y para cambiar las narrativas, pero creo que en el centro de todo lo que hacemos están la acción sindical. ¿Y esto qué quiere decir? Pues normalmente, si a mí me quieren subir el alquiler, yo en vez de tratar de negociar sola, voy a picar a la puerta de mis vecinos, voy a investigar qué otras propiedades tiene en mi casero para luego todos juntos conseguir una negociación colectiva. Y es ahí cuando tú te das cuenta que tú tienes más fuerza que si vas solo, ¿no? Y entonces yo creo que esto politiza, porque da la idea de que el contrapoder no es una idea que alguien te cuenta, que no sé qué, sino que te das cuenta que en tus propias carnes, que cuando te juntas y cuando hablas con otros, pues ganas, y si no, pierdes. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Yo creo, porque no es un grupo autoelegido, no es un grupo que decida que van a ser militantes por el derecho a la vivienda, sino que al basarlo todo en conflictos concretos, lo que haces es jalar a gente que igual no tenía ningún tipo de interés en el problema que tú le planteabas. Y creo que ahí es la única forma de poner a gente común como protagonistas de una lucha que igual nunca se hubiera imaginado en librar. Y aparte que yo creo que acaba conectando con sentimientos humanos muy profundos como lo son la dignidad, ¿no? Que igual con una cosa más intelectualizada te cuesta mucho convertir en un momento de masas, básicamente. Luego, si me meto en demasiado detalle me riñes, ¿vale? Porque, ¿vale? Luego, yo creo que la cuestión de las victorias concretas, ¿no? que creo que esto en el movimiento antiturismo también sucede, ¿no? Pero tenemos un horizonte que puede ser desmercantilizar la vivienda, pero hasta llegar hasta ahí hay que poder celebrar las pequeñas cosas que vamos ganando, ¿no? Entonces hay que saber conjugar esta realidad concreta, esto de me han renovado el contrato, que pues no vas a pensar, le han renovado el contrato, increíble, no, pues a ver, para la persona es una tranquilidad brutal, igual no es tu horizonte, pero tienes que poder celebrar el mientras tanto para seguir, para que la gente también piense que vale la pena luchar y hacer lo que hacemos. Y luego yo creo que conjugar estas victorias concretas de la calle, de que a alguien no le desahucien, que le renueven el contrato, que le bajen el alquiler, con las demandas políticas, ¿no? Es decir, no nos inventamos políticas públicas porque, y ahora es que lo siento pero me estoy cambiando el sombrero al sindicato, pero el sindicato no solo es muy bueno porque hace buenas políticas públicas o porque puede pensar buenas políticas públicas, sino sobre todo porque su práctica es lo que las define. Es decir, cuando el sindicato nos quedamos y dice no voy a aceptar una subida del alquiler, me voy a quedar fuera de contrato y voy a intentar negociar hasta el último momento para no aceptar un euro más, esto es la legitimidad que a ti te da después ir a un gobierno y decir regular el alquiler. Yo ya lo estoy haciendo en mis bloques, ahora tienes que hacerlo tú. Y entonces esto, ¿no? Como que creo que la capacidad de incidencia es muy importante, la movilización, o sea, la agitación es muy importante, pero solo el sindicalismo de base, en el fondo, el ser muchos, es lo único que nos hace ser más capaces que las élites, ¿no? Ellas probablemente harán mejor lobby, ellos probablemente pueden agitar mediáticamente de otras formas, y creo que la única fortaleza que tenemos nosotros frente a ellos es que somos más, y esto hay que saber aprovecharlo. Y luego, última cosa, que sí, creo que una victoria del movimiento para la vivienda es que juzga muy poco el comportamiento individual de las personas. Hemos tenido casos en nuestras asambleas de todo. Gente que se había metido en un lío donde había alquilado su piso y luego le habían subido el alquiler, o sea, separaciones. Sí, separaciones, gente que a la misma vez es casera y inquilina, ¿no? Y creo que la gran fortaleza del movimiento por la vivienda es jamás a señalar al de al lado y siempre señalar hacia arriba. Y
Y no, como no generar un movimiento basado en la culpa, sino basado en como el deseo de una vida mejor o en la rabia que te da, que te suben al alquiler, pero no sé. No sé. Sí, pues sí, sí, eso continúo yo y así al hilo de... Acabamos con el gorro sindicat y ya vamos a vosotros. Bueno, como decía Karma, yo de lo que quería, por ejemplo, empezar hablando es de que, bueno, desde su nacimiento, pues evidentemente hemos apostado por el sindicalismo, la autoorganización de base, ¿no? Como las principales herramientas para luchar contra la especulación inmobiliaria. ¿Y por qué el sindicalismo, no? En este país, en realidad, sindicato solo es legal el laboral, a nivel jurídico. Pero bueno, nosotros nos llamamos sindicat igualmente porque, por un lado, no vamos a dejar que nos digan ellos lo que somos o lo que no somos, y por otro, porque realmente creemos que la forma de entender la lucha del sindicalismo, la forma de organizarse, son las herramientas adecuadas para llegar al destino que queremos llegar, ¿no? Claro, también la otra pata es la organización vecinal, que también ya apuntaba Karma, ¿no? Una organización que no tiene que ir solo con los vecinos de tu planta o los vecinos incluso de tu bloque, ¿no? Los vecinos de tu calle, de tu barrio entero, de la ciudad si hace falta, ¿no? Se trata de sacar esta lucha de la vivienda del espacio privado, de un poco lo que decía Karma de la culpa, ¿no? De yo tengo un problema de la vivienda porque lo tengo yo y lo tengo en mi casa y ostras, ¿cómo voy a decirle al vecino que no me quieren renovar? Qué vergüenza, a decirlo abiertamente, porque no es culpa tuya, es culpa suya, de los de arriba, que están manipulando el juego para que tú pierdas. Por tanto, esta idea de sacar la lucha a la calle y nombrarla y poner culpables también ha hecho que el movimiento de la vivienda crezca mucho, porque la gente, aparte de la asamblea en general, un poco lo que también comentabas que había dicho la compañera el otro día, Ana, que hasta hace poco mucha gente no vinculaba ciertas cosas al movimiento de la vivienda, y poco a poco hemos ido viendo, yo creo, como sociedad, que hay un problema ahí que ha generado un agente en concreto y que no tenemos que pensar que hemos fallado nosotros cuando llegamos a ciertas situaciones. Entonces, desde que empezamos en el 2017, desde el sindicat se ha trabajado y experimentado con herramientas, como decía, de sindicalismo, pero también de resistencia pacífica. Entre ellas, pues, Karma lo mencionaba, Ens Quedem es una de las herramientas que usamos en el sindicat, que, bueno, para traducir el castellano es Nos Quedamos, y es cuando un vecino dice yo me quedo en mi casa hasta que puedo firmar un contrato con las condiciones que a mí me van bien, ¿no? Y ya, si me tiene que echar a alguien, me echará un juez, pero no tú, porque el propietario pues, puede decir misa. Esta herramienta, en el fondo, es una resistencia, por un lado, pacífica, pero por el otro lado nos sirvió al sindicato también para, a partir de aquí, ir yendo un poco más allá, ¿no? Y si en vez de quedarse solo este vecino, organizamos el bloque entero, y es el bloque entero el que dice, pues, ens quedem, ¿no? Y entonces a partir de aquí vimos que el horizonte era la organización de bloques. Está muy bien resistir cada vecino y tal, pero cuando tienes un bloque organizado, cuando de ese bloque organizado te das cuenta que ese propietario tiene más bloques en la ciudad y organizas también esos bloques, lo que estás haciendo es extender la lucha, hacerla muy grande. Y bueno, también lo que apuntaba Karma, ¿no? De repente ese propietario que tiene muchos millones y se creía muy fuerte, se tiene que enfrentar a mucha gente a la vez, y no es lo mismo que enfrentarse con un vecino solo que no conoce muy bien sus derechos o que no sabe qué va a hacer si le echan a la calle, dónde va a ir a parar, ¿no? De eso, y yo creo que una de las principales herramientas es esto, es la sociabilización de la lucha, el sacarla afuera, el colgar pancartas en el edificio y que digan, oye, que nos quieren echar esta persona, este fondo de inversión, nos quiere echar a todos los vecinos de esta finca. Eso hace que la lucha ya no sea solo de los vecinos, sino al barrio, ¿no? Lo bajamos al barrio, lo bajamos a la ciudad si hace falta. Y yo creo que eso son parte de las claves de las victorias que tenemos.
Otra herramienta que usamos es el puerta a puerta. Esa herramienta es más proactiva, es cuando, por ejemplo, en el sindicato, como comentaba, ¿no? Detectamos que empezamos a tener muchos casos de un mismo propietario, ¿no? Pues, bueno, tenemos una gente muy lista que trabaja buscando y mezclando puntitos hasta que dice, ostras, pues este propietario tiene 200 pisos en Barcelona, y si un fin de semana quedamos y hacemos unas brigadas y vamos a picar a la puerta a los vecinos y a ver si hay más vecinos con problemas, y resulta que sí, y resulta que los organizas y que haces una asamblea con 100 y pico personas que tienes que pedir un local porque no te caben en tu local, y resulta que los llevas a juicio porque han cobrado unas comisiones que no debían y ganas. Entonces, claro, todo esto son las victorias que hay que explicar. Es decir, si nos organizamos conjuntamente, si vamos todos a la vez, tenemos muchas más posibilidades de ganar. Que por ejemplo, es el ejemplo de cuando nos enfrentamos a rentas, pero Carme ha hablado de Casa Ausola. Lo que se consiguió en Casa Ausola, o sea, fue increíble. Evidentemente, Albert Uller, que es el señor propietario, sigue llorando por los rincones a cualquiera que le escuche, ¿no? Porque es que cómo puede ser, ¿no? Que esos muertos de hambre le hayan ganado a él. Pero bueno, aquí estamos. Pero tenemos muchos más bloques organizados. Tenemos unos bloques en Gracia que la propiedad es holandesa y quiere convertir en coliving. A medida que ha ido echando a la gente, ha ido troceándola para convertirla en coliving, y los vecinos pues han venido al sindicato y han dicho, nos queremos organizar, queremos frenar esto, queremos seguir viviendo en Gracia, pero además no queremos que esta gente conviertan esto en coliving, queremos que vivan familias aquí, que esto sea un barrio normal y corriente, no un hotel de paso. No sé, también hay bloques organizados contra Vivenio, contra Renta Corporación, incluso tenemos propiedades como el Clinic mismo, que a veces pues también hay que ir y montarles el pollo, porque también tienen bloques que quieren vender. Y bueno, yo creo que del que os quiero hablar más en concreto es de la organización que se hizo contra la Caixa. La Caixa, evidentemente, es el banco más grande de Cataluña, posiblemente uno de los propietarios, no es el primero de España, pero sí es el primero. Cataluña sí. De Cataluña sí, y de España estará en el segundo o tercero. Bueno, empezamos a organizar estos bloques de la manera que hemos comentado, yendo puerta por puerta, porque detectamos que esto eran bloques de protección oficial, un supuesto de alquileres de protección oficial, que estaban perdiendo esta protección, porque en España, al pasar unos ciertos años, la protección oficial se pierde y esos pisos pasarían al mercado libre, y por tanto, pues allí esto es la fiesta grande, y empezamos a organizar esos bloques. Esto ha llevado muchos años, los bloques se han ido organizando, y todo ese trabajo que se ha hecho de organizar los bloques, de resistir, de parar los primeros desahucios, de colgar pancartas, de hacer mucho ruido, han llevado a que este otoño pasado, en asamblea, dentro de los bloques, los mismos vecinos votaran y dijeran sí, queremos hacer una huelga contra la Caixa. Hace casi un siglo que no se hace una huelga de alquileres en Cataluña, y los vecinos de la Caixa han dicho, sí, nosotros nos vemos con ganas, con fuerzas de intentar esta huelga contra un gigante como es la Caixa. Y eso seguro que estos inquilinos se lo planteabas hace 2 años y decían, sí, hombre, loco, ¿dónde voy? ¿Me van a echar a la calle? ¿Dónde voy a ir? Y ahora, en cambio, estaban muy convencidos. Claro, son 68 familias actualmente que están en huelga, llevan 3 meses, empezamos la huelga oficialmente en abril, y bueno, va a ser largo, seguramente, la Caixa no se va a sentar con nosotros, pero esta es una herramienta de la que habíamos teorizado mucho y finalmente la estamos implementando porque ya tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, y yo creo que es un muy buen momento, teniendo en cuenta estas movilizaciones que hubo en abril, la que hubo el 23 de noviembre, cientos de miles de personas en la calle clamando por la vivienda, y bueno, y que se presentó hace 2 días la COSAC, que es la Confederación, no me salía la palabra en castellano, la Confederación de Sindicatos de Vivienda de Cataluña, donde sindicatos de vivienda de todo el territorio catalán han decidido trabajar conjuntamente, confederarse
y unir fuerzas. O sea, ahora mismo el movimiento por la vivienda está en un punto de mucha fuerza y es el momento que hemos de aprovechar no solo para conseguir nuestras luchas, sino incluso para estas herramientas ofrecerlas a otros movimientos a los que podamos ayudar y que nos afectan, como es la turistificación, como es el ecologismo o todas estas cosas. Y bueno, y ya, hasta aquí mi chapa. Sí, vale. Bueno, yo voy a ser breve porque, como ya habéis hablado mucho de las acciones y de la acción sindical que se hace desde el Movimiento por la Vivienda, tampoco me voy a repetir, pero sí que respecto a la pregunta concreta, ¿no? ¿Qué puede aprovechar el movimiento de industrialización de todas estas herramientas que habéis presentado? ¿Cuáles yo creo que se pueden aprovechar y cuáles veo más complicadas? Yo creo que por un lado, el movimiento por la vivienda, como dice Carmen, conecta con una necesidad muy material, que es la pérdida de tu casa, con lo cual esto con la turistización es más complicado, ¿no? Porque más allá de la casa o de, por ejemplo, las condiciones laborales o el salario o el trabajo, cuesta más de vincular, pero que sí que hay algunas experiencias que están consiguiendo pues, el despliegue territorial que ha tenido el movimiento por la vivienda. O sea, el movimiento por la vivienda en Cataluña, cuando en este segundo ciclo, ¿no? Después de lo que es la plataforma de afectados por la hipoteca, que está muy centrada en problemas hipotecarios a raíz de la crisis de 2008, se empieza a reactivar en 2016-2017 a partir de una organización descentralizada. Es decir, en los barrios de Barcelona empiezan a salir asambleas, ¿no? De vivienda abiertas para colectivizar el problema, es decir, para llegar a vecinos y vecinas que tienen procesos de desahucio vinculados o no a la turistificación, pero en su mayoría sí, para que no enfrenten el problema solas y para que entiendan que no es su culpa, ¿no? Sino que es el sistema el que las está echando y que además es un problema que va a ir a más y va a afectar pues, probablemente a toda la población del barrio, ¿no? A partir de aquí empieza a crecer territorialmente en los barrios y empieza a hacer acciones muy a nivel local que lo que hacen es fortalecer la comunidad de estos territorios en torno a esa problemática, ¿no? Parar desahucios, hacer acciones contra el ayuntamiento pidiendo realojos, medidas concretas, etc. Esto con el turismo pasa en algunos sitios en concreto, pero yo creo que podríamos llegar a explorar cómo desplegamos cómo desplegamos este modelo de asambleas territoriales en torno a problemáticas que no sean la vivienda y la laboral, que ya están tocadas por estos movimientos organizados, ¿no? Que es un movimiento por la vivienda y el sindicalismo laboral. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, pues por ejemplo el pequeño comercio. ¿Qué pasa con el pequeño comercio, ¿no? Que le echan también por subidas de alquiler. Esto está muy poco organizado. Las asociaciones de comerciantes no responden a los intereses del pequeño comercio, sino de las grandes cadenas y de los monopolios. Los trabajadores del sector también, que no están sindicados, ¿no? Es decir, hacer un trabajo desde los barrios también de ir a buscar en qué condiciones trabajan estas personas, a ver si a partir de aquí podemos articular algún tipo de organización. O, por ejemplo, con los ejemplos que hay ahora mismo en Barcelona, que yo creo que son muy positivos, en pérdida de espacios públicos concretos o mercantilización de espacios públicos concretos muy necesarios, como por ejemplo el Parc Güell o los Tres Turons, ¿no? Que ahora mismo son dos espacios, dos parques públicos de Barcelona, donde a partir de ese robo del espacio, de esa mercantilización, esa privatización, se está organizando un movimiento a nivel de barrio pues que está ganando bastante notoriedad, está siendo capaz pues, de movilizar y de expandir el conflicto mucho más allá. En cualquier caso, lo que yo sí que veo, a ver cómo lo cuento esto. Sí, o sea, para mí el movimiento por la vivienda ha conseguido una cosa muy importante, que es construir un relato propio y coherente, que ha sido capaz de disputar la hegemonía cultural en torno al derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Es decir, ahora ya todo el mundo considera en Barcelona, o la gran mayoría de gente, que el derecho a la vivienda pasa por encima del derecho a la propiedad. Esto no era así hace 20 años, y esto ha sido gracias al desarrollo de estrategias como las que han planteado Karma y Mary desde el movimiento por la vivienda, ¿vale? El movimiento de turistificación ha conseguido también que la mayoría de la gente de Barcelona piense que las consecuencias que tiene la turistificación son negativas para la ciudad y que se ha llegado a un límite de capacidad, por ejemplo. Pero no ha conseguido que la mayoría de gente de Barcelona vea que el problema es de modelo productivo. Es decir, que hace falta un cambio del modelo productivo, ¿vale?
Eso yo creo que es porque no hay una propuesta política alternativa que nos permita llegar a ciertos sectores que viven el turismo como su única fuente de supervivencia. Ya sea desde el sector laboral, sobre todo, ¿no? Pero también el sector comercial, etc. O sea, sí, prácticamente el sector laboral, ¿no? Esto es muy evidente con una encuesta del CEO, que es el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, de la semana pasada, que refleja precisamente que en Barcelona más del 70% de la gente cree que se ha llegado al límite de capacidad de turistas, ¿no? Para acoger turistas de la ciudad, que considera que el turismo en su mayoría tiene consecuencias negativas para la población, pero que en cambio no está en contra de seguir haciendo promoción y seguir creciendo turísticamente, ¿no? ¿Eso por qué? ¿No? ¿Por qué ese gap entre, vale, el turismo o sea, genera un montón de consecuencias negativas, pero a la vez estamos de acuerdo en seguir promocionándolo? Porque yo creo que no hay una propuesta alternativa, que no hay nada más allá de la queja y de la reacción en contra de estas consecuencias negativas, ¿no? Entonces aquí yo creo que hace falta un trabajo organizativo y de pensar mucho desde el movimiento antituristización cómo se genera este relato propio, esta propuesta política vinculada también a un plan de lucha, porque al final la propuesta política del movimiento de vivienda está vinculada, como decía Karma, a acciones concretas. Casol Sola sirve para explicar muchas otras cosas. Entonces yo creo que el sindicalismo antituristización, no sé si lo veo por sí solo, sino mucho más como lo que están haciendo las compañeras de Baleares, por ejemplo, con Més Turisme Menys Vida, que es como una coordinadora o como un espacio de coordinación entre el sindicalismo de vivienda, el sindicalismo laboral, el movimiento ecologista organizado, la gente que está pensando en la transición ecosocial, y a partir de aquí generar un relato de propuesta alternativa al modelo productivo que no pase por esa dependencia altísima del turismo y que supone tantas consecuencias negativas, ¿no? A la vez que en Alba Sud estáis trabajando con el tema del tiempo libre de las clases populares, que es una cosa que tenemos como, yo creo, como asignatura pendiente de los movimientos sociales de Barcelona, y que vosotros habéis sido punta de lanza. Yo creo que algunas personas que hemos estado históricamente vinculadas al movimiento antituristización estamos empezando a integrar también. En ese sentido, yo creo que aquí en Barcelona ha habido algunas experiencias concretas, como por ejemplo la plataforma Nueva Copa América, que comentaba la Karma, que es un ejemplo de esto, es un ejemplo de cómo una coordinación de diferentes sectores, ¿no? El movimiento por la vivienda, el movimiento de defensa de la ciudad, asociaciones vecinales que trabajan más el derecho, pues, a vivir en la ciudad, en los barrios, en el espacio público, etc. Nos hemos juntado para, a partir de un evento concreto que es la Copa América, hacer un relato de ciudad. También hubo un intento con la plataforma Barcelona Està en Venda, que no acabó de funcionar por diferentes motivos, porque llegó la pandemia, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir hacia allí. Entonces yo creo que también la Fira de la Vida también es un ejemplo. Yo creo que, y aquí voy a hacer una crítica sin ánimo de cargarme nadie ni de pontificar, porque no he estado presente tampoco en la preparación de las movilizaciones, pero creo que también se ha visto con las manifestaciones del pasado fin de semana que ese carácter reactivo es muy limitante también a la hora de llegar a la mayoría social de la población, y que la manifestación de Barcelona no fue un éxito precisamente porque no conllevó anteriormente un proceso organizativo como el que sí que ha habido en las Islas Baleares, ¿no? O el que hubo en Canarias, que no lo conozco tanto. Entonces yo creo que el movimiento antijustificación tenemos que hacer un ejercicio de cómo, también el movimiento por la vivienda tiene que entender que la turistificación es uno de los elementos clave que rige también la mercantilización de la vivienda. El movimiento ecologista ya ha hecho, ¿no?, el ejercicio de identificar el turismo como un problema ambiental y climático enorme. Entonces, todos estos elementos, estos más organizados de la sociedad, que creemos que hace falta un cambio en el modelo productivo, tenemos que generar espacios de debate y organización que tengan en el centro esto. Yo creo que la respuesta creo que va por aquí, más que reproducir una estructura como el movimiento por la vivienda en el movimiento antituristización. Vale, muy bien. ¿Cómo os decís? Vamos bien. No, yo, antes de abrir el debate, pero yo creo que lo que es interesante es que se hagan preguntas, ¿no? A ver, nosotros como federación vecinal lo que hemos hecho es una reflexión y hemos llegado a la conclusión de que lo que hay que hablar es de vivienda más que de turismo. O sea, el problema está en la vivienda y este es el eje principal. Lo primero que queremos plantear es que la ciudad no tiene, ni la ciudad ni el país, todavía tiene un diagnóstico claro de cuál es el problema. Se van dando ideas, opiniones
algunas de ellas compradas por intereses económicos. Sabemos perfectamente que en las universidades de Barcelona se han comprado estudios para determinar soluciones, opiniones favorables a los intereses de los lobbies, lo sabemos perfectamente. Y este es un espacio de lucha ideológica que yo creo que Hydra puede jugar muy buen papel, lo ha hecho. Y nosotros lo vamos a jugar desde nuestro espacio, que es un espacio de cooperación entre los barrios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hemos llegado a localizar en Barcelona 600 operaciones de especulación inmobiliaria que han implicado edificios enteros. De estos 600 hay 400 promociones de rehabilitación que han implicado la expulsión de los vecinos, de los residentes. Esto en un espacio de tiempo que va entre el 2016 y el 2024. Esto nos lleva a una conclusión también evidente, que es que no hay un problema de falta de oferta o de desequilibrio entre la oferta y la demanda, porque Barcelona no ha crecido su población. Este es otro de los mensajes que están enviando constantemente los lobbies. Ha crecido la población exponencialmente y por tanto tenemos un problema de que la población que accede a Barcelona, que es básicamente inmigrantes, tienen un nivel económico inferior y no pueden pagar los alquileres de la ciudad. Es un mensaje absolutamente bestial. Esto hay que desmentirlo absolutamente. O sea, Barcelona en el año 79 tenía 1.900.000 habitantes y en la actualidad tiene 1.700.000. Tienen menos. No hemos llegado a recuperar la población de los años 70. ¿Han desaparecido las viviendas? No. Siguen esas mismas viviendas que alojaban a 1.900.000, pero es que además en estos 45 años se han construido más de 100.000 viviendas. Entonces, ¿dónde están estas viviendas? La cuestión está aquí. Y estas viviendas es evidente que están en manos de la especulación. No solo turística, que el turismo es solo una parcela del problema de la vivienda. Aquí hay muchos elementos que intervienen, que todos sabemos. Hay un elemento que se refiere digamos, al tema de a la globalización económica y todo el tema de las bajadas de tipos de interés que han provocado, evidentemente, que la vivienda sea un refugio económico para todos los capitales internacionales y por eso vienen a comprar, por nada más. Este es yo creo que esto lo que intentamos hacer difusión de estas tesis hace 2 años a través de la Confederación Estatal de las Asociaciones de Vecinos. Hicimos un encuentro de 15 ciudades y en 15 ciudades acordamos un documento que se llama la Declaración de Barcelona, que en aquel momento por primera vez se dirige directamente a señalar la especulación como el problema grave de la economía española. ¿Qué quiere decir especulación? Pues sencillamente que tenemos unas tasas de beneficios económicos que superan el beneficio razonable. ¿Qué es el beneficio razonable? El beneficio razonable está definido jurídicamente. En los juicios que se resuelven por disputas de este tipo, el beneficio razonable de los jueces lo sitúan entre el 3 y el 6%, en una operación en concreto. ¿Qué beneficios tienen las empresas inmobiliarias en Barcelona en este momento? O las empresas que intervienen en el negocio inmobiliario. Están declarando un 20% de beneficios anual. Ellas mismas lo han declarado. Esto, yo creo que este es uno de los temas que no es admisible que en una ciudad haya esas tasas de beneficios, esos niveles de especulación que son permitidos por la misma administración, por miopía, por no encontrar los mecanismos para poder controlar estos procesos especulativos. Ese es el problema de fondo y no es otro. Yo quería comentar
una cosa que pensaba escuchando, que me ha parecido como muy bonita en el diálogo que se ha generado, y creo que hay parte de eso que ha conseguido el movimiento de vivienda, ¿no? De conseguir que el problema de la vivienda sea una lucha de todas. En esto que comentaba Karma y que luego comentabais el resto, de no señalar o no movilizar el lenguaje de la culpa, ¿no? O no señalar, no centrarse o no adherirse a las prácticas individuales y desplazar la cuestión hacia la propuesta política del deseo colectivo o la transformación colectiva. Entonces, pensando en el momento en el que estamos de las movilizaciones antituristización, tal vez estemos en este momento un poco después de un fuerte ciclo de movilizaciones, de manifestaciones, ¿no? De colocar el problema sobre la mesa. Creo que llega un poco el momento de cuál es la propuesta política, ¿no? Cuál es la propuesta política que estamos construyendo entre todas, justamente para evitar caer en movilizar la culpa y tal, y que aparte estamos viendo cómo los medios de comunicación masivos y tal también van a grabar la pistolita, a grabar el no sé qué, ¿no? Justamente para esto. Y aquí es donde entra el reto o los retos que se vienen, ¿no? De cómo tejer esta propuesta política desde los diferentes actores y las diferentes aristas, de vivienda, laboral, la economía social y solidaria, la política pública, incluso también la parte como de autonomía y disfrute como colectivo por fuera del Estado y del mercado.